Buenas tardes, taller de técnicas de juicio oral, presentado por Edwin Maecha, código 57869, al doctor Censo Jaime Ramírez. En este taller pues vamos a tener en cuenta lo que es la Fiscalía General de la Nación, la parte de la defensa, el imputado y las víctimas. Teniendo en cuenta los parámetros que se nos dio para tener en cuenta el ius poenale, ius ponendi, la dogmática jurídico-penal y las garantías procesales, también las fuentes materiales y formales del derecho. Pues en este caso pues vamos a estudiarlos en diferentes ámbitos. Bueno, vamos a arrancar con la parte de la Fiscalía. El artículo 249 de la Constitución Política y el artículo 250 habla de quién elige la Fiscalía, quién elige al Fiscal General de la Nación. En este caso pues estaríamos hablando que la Corte Suprema de Justicia, por terna enviada por el presidente. Y el artículo, pues por 4 años, ¿no? El artículo 250 de la Constitución pues nos habla de las funciones de la Fiscalía. Dentro de ellas pues las funciones de la Fiscalía es investigar, acusar, ¿no? A toda persona que haya cometido un delito, ¿sí? Que tenga una conducta punible, ¿sí? Que lo puede hacer a través de una denuncia, a través de oficio. Hay veces que esta conducta punible se busca que se lleve a juicio la persona, el injusto, que se lleve a juicio, y esto lo vamos a ver a través de la ley 906 de 2004, que es el sistema penal acusatorio. Todo esto enfocado dentro de los ámbitos de esta ley. Si tenemos en cuenta las funciones de la Fiscalía, es llevar ante el juez de control de garantías para hacer la formulación de imputación al indiciado. Cuando la Fiscalía lleva ante el juez de control de garantías es porque ya ha hecho una investigación previa, ya tiene unos elementos materiales probatorios para llevar al indiciado ante el juez de control de garantías. Sino que acá hay un vacío jurídico, no vacío jurídico, a la ley le faltó, o sea, por ejemplo acá el juez de control de garantías es el que mira la parte constitucional, que no se vulneren los derechos del indiciado, de la persona que ya es imputada. Sin embargo, la Fiscalía puede investigar a este juez de control de garantías. Entonces no es una parte justa, digámoslo así, no hay una parte justa en cuanto a la parte de la Fiscalía y el juez de control de garantías, ya que pues debería ser otra parte que investigara, porque pues el fiscal o la Fiscalía, cuando no está de acuerdo con una decisión que le ha dado el juez de control de garantías, ellos pueden iniciar un proceso de investigación contra este juez. Entonces en este caso pues yerra contra lo que son los principios, ¿sí? Entre estos principios es que la Fiscalía no debería ser parte investigativa dentro del mismo juez que le da la razón o no se la da, ¿sí? Entonces pues en esta parte hay un pequeño vacío jurídico que debía implementarse para que no sea la Fiscalía la que investigue al juez de control de garantías. Volviendo al tema de las funciones de la Fiscalía, es llevar a cabo a través del control del juez de control de garantías, él hace un control posterior hasta 36 horas después de haber hecho una diligencia de allanamiento, de captura, de pesquisas, de incautaciones. Entonces, si en el caso de un allanamiento, ¿no? Estaríamos hablando que un allanamiento, lo que se busca con el juez de control de garantías es que no se hayan vulnerado derechos después de este allanamiento. Pero si estamos hablando que son 36 horas después de haber hecho el allanamiento, debería ser un control también antes y después del allanamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues toca mirar, por ejemplo, en la parte civil, cuando se hace un embargo, ¿sí? El demandante presta una caución que es una póliza,
Es una póliza ¿para qué? Para que si en caso tal de que se haga un embargo que no corresponde a la persona que se le está como demandada o se está embargando algo que no es, esa póliza cubre y repara ciertos daños y perjuicios que pueda ocasionar este embargo. En este caso no, o sea, la parte de la fiscalía pues hace un allanamiento y si hubo un exceso indebido de fuerza, si se vulneraron derechos, se hace un control posterior, ¿sí? Y si no hubo se reparó, nunca hay una reparación en cuanto a esto, entonces debería ser un control previo también para que la diligencia que se vaya a hacer, que se vaya a organizar, esté dentro de los parámetros de la parte constitucional. Bueno, también pues en funciones de la fiscalía pues es asegurar todos los elementos materiales probatorios en cuanto a todo lo que le llegue como indicios, elementos materiales probatorios, evidencia física, todos ellos están encargados de hacer la custodia, pues ¿para qué? Para que pues, se tenga en cuenta, se lleven a juicio estos elementos materiales probatorios. Si bien es cierto, la idea es que sean a favor, como el sujeto activo es el Estado dentro de un proceso penal, también hay elementos probatorios que pueden favorecer al procesado. Entonces esos elementos materiales probatorios también la Fiscalía debe encargarse de llevarlos y tenerlos en cuenta para en la etapa de acusación y en la etapa preparatoria que se lleva ante el juez de conocimiento. También, pues, como lo dije, es una función de la Fiscalía presentar el escrito de acusación, estar en la parte, pues, el escrito de acusación, en esta parte, pues, ya es cuando hay una persona imputada, ¿sí? Ya se ha hecho una formulación de imputación y pues se va a hacer una acusación a este imputado. Entonces ahí es la parte de la Fiscalía hacer esta acusación. Cuando no hay mérito para acusar, pues la Fiscalía solicita la preclusión del proceso, ¿sí? Solicita la preclusión porque no hay un mérito para llevar a cabo. Entonces esa es otra función que tiene la Fiscalía, ¿sí? Cuando también la Fiscalía tiene la obligación de solicitar medidas de protección, de asegurar una asistencia cuando es a las víctimas. Entonces esto lo hace ante el juez de conocimiento, solicita estas medidas de protección, porque pues ahorita más adelante vamos a hablar en cuanto a las víctimas. También la parte investigativa, ¿sí? La Fiscalía tiene que coordinar a la Policía Judicial, ¿sí? Este es otro ámbito que deberíamos tocar, porque pues la Fiscalía, con la cantidad de denuncias, de procesos represados que hay en este momento a nivel nacional, la Fiscalía tiene muchísima carga laboral. Entonces, aparte de eso, lo ponen como un cuerpo investigativo, aunque ellos tienen sus recursos, tiene su parte tecnológica, cuenta con el CTI, cuenta con todos los experticios para llevar a cabo y hacer la recolección de elementos materiales probatorios y de evidencia física. Aparte de ellos son investigadores, entonces esa parte pues debería ser otra entidad, digámoslo así, la Fiscalía únicamente encargarse de retomar esa parte de los elementos materiales probatorios, esa evidencia y llevarlo a juicio, pero ellos también tienen esa carga de investigar, entonces pues eso es algo que se coloca ahí en esta parte. Bueno, entonces la Fiscalía también tiene unas funciones especiales, pues es de investigar y acusar a los altos servidores que gocen de fuero constitucional, ¿sí? Que está en la ley 600. Pero bueno, son unas funciones especiales que en este momento no la vamos a tocar, porque pues realmente lo que nos vamos a ocupar es del sistema penal acusatorio, sistema oral penal acusatorio, ley 906. Pues también dentro de estas funciones especiales es en la participación y el diseño de la política criminal y presentar proyectos de ley.
informar al gobierno investigaciones que adelanta para el orden público. Entonces son unas funciones especiales que tiene la Fiscalía ¿para qué? Para llevar, son unas funciones especiales aparte de las investigaciones y de lo que se hace en la parte de sus funciones. En cuanto a la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, pues esto lo va a determinar la ley, ¿sí? Por ejemplo, en el decreto ley 016 de 2014 habla de la estructura orgánica de la Fiscalía. Pues ella tiene, pues habla del vicefiscal general de la Nación con su despacho. Dentro de esto está la delegada ante la Corte, la dirección de políticas y estrategias. Bueno, hay diferentes direcciones, la de planeación, la de comunicaciones, la de asuntos internacionales, la de control disciplinario, la de control interno y la dirección del CTI, ¿sí? Y también tiene con la ley 898 del 2014 se crean las unidades especiales para desmantelar las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres contra funcionarios contra defensores de los derechos humanos, ¿sí? También va contra los movimientos sociales conciliadores de paz, o sea, los que hayan cometido delitos contra conciliadores de paz, contra defensores de los derechos humanos, y también contra las organizaciones, está contra las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. Esto lo encontramos en la ley, como les había dicho, en la ley 898-2014, ¿sí? En la ley 2010 del 2019, en el artículo 132, se crea la Dirección Especializada contra Delitos Fiscales, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto a la parte de la Fiscalía. Pues como el tema es un poco extenso, vamos a pasar ya al otro tema, que es el concepto de defensa, ¿sí? Está en el artículo 118 de la ley 906. Bueno, el concepto de defensa, vamos a ¿qué significa defensa? Viene del latín defender, que es cuidar, resguardar, ¿sí? Es proteger. En esta parte de la ley 906, pues hacemos referencia a lo que las garantías procesales, a los derechos que tiene la persona que está en la parte de la defensa, ¿sí? Pues la idea es que él tenga oportunidad de defenderse para dar cumplimiento al artículo 29 de la Constitución, que es el debido proceso. Dentro de esto le ha dado unas protecciones y un sinnúmero de derechos, ¿sí? Como antiguamente, pues el derecho, por ejemplo, el derecho de guardar silencio, eso era un indicio grave de responsabilidad que atentaba contra salvaguardar el que la persona quiera expresarse o no quiera expresarse durante un proceso. Eso era un indicio grave de responsabilidad. Hoy en día pues es un derecho que tiene la persona de guardar silencio, como el de la presunción de inocencia, ¿sí? Él no tiene que presentar pruebas para decir soy inocente. Primero la Fiscalía debe hacer su trabajo y decir, bueno, él es culpable, se le va a hacer una formulación de imputación por tales y tales pruebas, y en la acusación se deben exigir, la Fiscalía presenta esas pruebas, ¿sí? Conocer de todas las pruebas. Entonces es un derecho que ya tiene la defensa, o sea, la parte, como defensa en la parte del imputado. También tiene derecho a pues, argumentar pues, de que por qué, si es o no es el culpable de esta conducta punible, si tiene o no, o sea, y también tiene el derecho a ser oído y a hacer valer todas sus propias razones, a controvertir las pruebas y a contradecir, a controvertir pruebas. Entonces, en este caso, el artículo 29, como les venía diciendo, debe garantizar que una persona dentro del proceso no quede indefenso. En este caso también, pues, la Fiscalía con la ley 906 crea el principio de oportunidad, el preacuerdo. Entonces,
Este principio pues basa desde que si una persona realmente es culpable y por la aceptación de cargos y de llevar a cabo y decir con lo que se llama la colaboración con la justicia, entonces la fiscalía lleva a cabo un preacuerdo, un principio de oportunidad para que el prontuario de delitos o lo que se le está imputando no van a escatimar más sobre o menoscabar sobre más sobre lo que tiene que ver con los delitos que se le están imputando. En esta parte pues la defensa no es muy, ¿cómo le dijera yo? En esta parte la defensa a veces tiene que, siendo una persona inocente, tiene que acogerse a este principio de oportunidad porque no tiene el tiempo, no tiene los recursos para llevar a cabo una buena defensa. ¿Esto qué quiere decir? Que pues cuando hablamos de defensa versus fiscalía es una contienda de armas contra armas, pero esta contienda nunca va a ser de la misma magnitud, teniendo en cuenta que la defensa no tiene los mecanismos, muchas veces no tiene cómo pagar un investigador, no tiene cómo hacer unas pruebas periciales, no tiene, y el tiempo no le da para llegar a decir voy a hacerlo. Entonces ellos miran si se declara o no se declara culpable versus su inocencia, versus lo que le acarrea para llegar a un proceso, llegar a la etapa del juicio oral. Entonces para ellos puede ser un caos y se convierte en un peso desmedido entre fiscalía versus imputado. Entonces esta defensa siempre queda solitaria en cuanto a que no son pesos iguales. Dentro de la defensa también se le debe garantizar una defensa técnica. Esto quiere decir que es por medio de un profesional en derecho, ¿sí? En un abogado, ¿sí? Que se le debe garantizar, ¿sí? El derecho, bueno, acá hay unos actos de comunicación que tiene como derecho, el derecho de saber por qué se le está imputando, por qué es capturada la persona, ¿sí? Entonces el acusado en su totalidad debe conocer todo lo que se le está diciendo, por qué se le está llevando juicio, ¿sí? Entonces la parte del derecho también tiene el derecho, como dije antes, a llevar sus pruebas, a hacer sus propias investigaciones. Sino que hoy en día, pues si miramos en la parte del delito como tal, en la teoría de criminal, pues estamos hablando de que hoy en día se está mirando no tanto el delito, sino se mira más la persona. Entonces en la parte de la criminología estaríamos hablando de un etiquetamiento, ¿sí? Porque pues acá los reincidentes, si valga la redundancia, si vuelven y recaen en la parte del delito, ya no estaríamos mirando en el delito como tal, sino en la persona. Entonces, como es reincidente, le aplicamos la medida de aseguramiento. Entonces, ahí estamos mirando la parte en cuanto a la criminalidad. Entonces, resumiendo a esto, pues la defensa pues tiene 4 aspectos que son importantes, que tiene el derecho de comunicación, de conocer de qué se le está imputando, por qué se le está capturando, el derecho a una defensa con un profesional, con un abogado, ¿sí? Las garantías al debido proceso y que pueda hacer su investigación. Eso es en cuanto a la parte de la defensa. Vamos a hablar en cuanto a la parte del imputado. El imputado pues es quien sea señalado por parte de la fiscalía como posible autor o partícipe de un hecho delictivo, ¿sí? En el artículo 126 de la ley 906 debe ser vinculado a la actuación mediante formulación de imputación o desde la captura si ocurre primero. Este deberá ser totalmente individualizado.
Individualizado, ¿qué significa? Que se debe conocer que la persona que se está llevando a hacer una formulación de imputación, sea la que es, ¿sí? Que sea su número de cédula que corresponda, ¿sí? Que sea la persona con los padres, que son los nombres tales, ¿sí? La dirección de notificación, que sea la persona para que no, pues obviamente no se van a cometer injusticias, ¿sí? Un doctrinante, no lo tengo en este momento, él decía que es mejor dejar un delincuente en la calle que un inocente en la cárcel. Entonces pasa mucho que a veces se cree, o sea, si miramos los medios de comunicación, si miramos otras partes donde se lleva a cabo diligencias y se captura a la persona porque creen que es la persona y resulta que es un homónimo, o sea, esto quiere decir que tiene el mismo nombre de la persona que es buscada y resulta que posteriormente pasan los años y duran 5 o 10 años y ellos por llevar a cabo una persona, llevarla a la cárcel, pues y ellos cogen a esa persona ellos son unas víctimas más. Ahorita más adelante vamos a ver lo de las víctimas, pero son después de pagar 5 o 10 años de cárcel resulta que no, que era inocente. ¿Por qué? Porque no se individualizó bien a esa persona, no se tuvo certeza de que esa persona era la que realmente había cometido el delito, ¿sí? Entonces esta condición de imputado, volviendo al tema, debe ser totalmente individualizado, ¿sí? Y el imputado, pues como ya lo había dicho, se le van la fiscalía le va a decir por qué, le va a hacer cargos, por qué se le está llevando a esta formulación de imputación. Entonces ahí ya tiene la calidad de imputado. Como estamos cortos de tiempo, vamos con la parte de las víctimas. En el artículo 132 de la ley 906 dice que víctima puede ser cualquier persona natural o jurídica y los demás sujetos de derecho que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño, ¿sí? Como consecuencia de algún injusto. Esta condición se tiene independientemente, la víctima es víctima, independientemente de que haya un procesado, de que haya un condenado, que sea parte de la familia, que haya sido quien sea, siempre va a haber una víctima. Entonces la Fiscalía debe brindar la protección a las víctimas. Esto está consagrado en los artículos 133, 134 de la ley 906, donde se debe garantizar tomar las medidas necesarias para la protección a las víctimas en cuanto a su personalidad, en su aspecto familiar y en cuanto a que la publicidad de los medios de comunicación no vulneren esos derechos, que a veces las víctimas siendo víctimas llegan a los medios de comunicación y resultan haciendo sus entrevistas y pues afecta más este aspecto a las víctimas. Debemos tener en cuenta que las víctimas a veces también se convierten en víctimas en búsqueda de una justicia, ¿sí? Como ocurrió aquí en Colombia, donde un coronel por hacer un positivo de justicia tomó unos jóvenes y supuestos personas que cometieron un delito de homicidio contra un policía. Estos jóvenes fueron asesinados teniendo en cuenta de que no estaban desarmados y pues ellos también son víctimas. O sea, por el afán de hacer justicia, lo que estamos haciendo es llevar a cabo que haya más víctimas, que haya más violencia. Entonces ustedes saben bien este caso donde este coronel de la policía llevó a cabo esta diligencia de una forma que no está dentro de los parámetros de la ley, sino fue totalmente ilícita. Entonces ahí estamos creando más víctimas dentro del proceso. Entonces con esto culmino, pues el tiempo no da para seguir
con esta parte del taller. Hasta ahí termina mi exposición en cuanto a las técnicas de juicio oral en el taller de técnicas de juicio oral, hablando de la fiscalía, la defensa, el imputado y las víctimas. Muchas gracias.